Mañana es feriado el día, tengo entendido. No me digas que vas a ir a trabajar, mi hermano. Hoy fuiste, santo Dios. Es un hombre trabajador. Oramos porque sea un hombre trabajador y mire. Pero no se va a quedar en la casa como quiera. Muy bien. Pues gracias a Dios que podemos tener estos tiempos incluso para hacer lo que consideramos que vale la pena fuera de nuestros tiempos normales. Hay algunos, ¿cuántos días serán en el año? Creo que son como 6 días, ¿no? Feriados al año, por ahí. No estoy seguro, pero por ahí. ¿Qué hicimos para ganar esos días, mis hermanos? ¿Qué hicimos para muchas cosas que ya están establecidas y que ya generaciones anteriores fueron los que vivieron por algunas cosas de esas? Hoy, por ejemplo, si les pregunto, hoy el tema va a ser la libertad, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes para ganarse la libertad de la que a veces podemos disfrutar sin haber hecho nada? Tenemos libertad, gracias a Dios, de poder traer nuestra Biblia, andar en la calle sin ningún problema y que no pase nada, ¿no? ¿Tiene calor, mi hermana? Le ponemos el clima, ¿no? Ok. Pero en este país podemos vivir todavía con esa libertad. ¿Qué hicimos para ganar eso? Nada. O al menos yo no. Es algo que damos por sentado. Ahorita hablábamos de que el Señor deja 99 de sus ovejas y va por la que está perdida. ¿Qué hicimos para tener esa libertad en Cristo? Absolutamente nada. Pues su amor, ese amor incondicional, sí, pero es ese amor que es tan grande, que es perfecto, que no podemos hacer nada para que sea mayor. Es tan perfecto que no podemos, vamos, no lo merecemos y aún así se vive. Aún así lo tenemos, sin haber hecho absolutamente nada. ¿Qué clases de libertades podemos pensar? Una libertad política, podemos elegir a nuestros gobernantes, podemos escoger algún trabajo en donde queramos estar, podemos buscar aquí o allá, o donde aparezca alguna opción. La libertad económica, sería padrísima tenerla, ¿no? ¿Hasta dónde es esa libertad económica? Me refiero yo a cuánto es suficiente para que tu vida esté tranquila. Todo el mundo tenemos un número diferente. No, yo con 10,000 pesos la hago, hombre, qué bueno. Yo con 20,000. Yo con 30,000. ¿Cuánto es ese punto en donde es óptimo? Pensando que, hablando de una prosperidad desde el punto de vista cristiano, es no necesitar nada más. Estar tranquilo. Vivir bien, sin mayor problema. Vendrán sobresaltos por cuestiones de salud. Oye, que hay que pagarle al especialista. Y un especialista anda del orden de 1,000 pesos, 1,500 pesos, en los diferentes rangos que pueda haber. ¿Cómo vivimos nuestra vida de tal manera que podamos estar en paz? Porque esas libertades de alguna manera tienen que llegar al punto en donde tu interior esté en paz, que no tenga sobresaltos, que tu vida sea libre en el sentido de no tener, ¿cómo les digo? Pues esos momentos en donde hay un sube y baja en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lo van a encontrar en Isaías. Tú guardarás en completa paz. ¿Cuál es la condición? El que persevera en ti. Porque dice, a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces tenemos que estar agarrados del Señor para poder tener esa paz en nuestro corazón. ¿Podemos tener limitaciones? Definitivamente que sí. ¿Podemos tener algunas situaciones de problemas? Sí, la vida es así. Si pensamos que no va a pasar nada, perdónenme, pero eso nada más es a las vacas y esas las llevan al matadero un día. Entonces, vivamos la vida con esa libertad, disfrutando de esa libertad y de esa presencia del Señor en nuestra vida.
Quiero que por favor me acompañen, no está en la presentación. Vamos a Romanos capítulo 6, los versos 20 al 23. Y vamos a ver un pequeño gran detalle. Cuando lo encuentren me dicen amén, por favor. Romanos capítulo 6, los versos 20 al 23. Dice la palabra del Señor. Porque cuando erais esclavos del pecado, fíjense bien, porque cuando erais esclavos del pecado, y viene aquí, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23. Presten atención, por favor, porque la paga del pecado es muerte. Y si lo dejamos ahí se oye terrible. Pero sigue más adelante Pablo y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y estamos hablando de la muerte espiritual, no la muerte física. Dice, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios. Es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor tuvo que pagar un precio por ti. Para que tuvieras tú esa libertad del pecado. Las consecuencias del pecado ya no las vivimos ahora. Permítanme y préstenme atención. Escuchen, por favor. ¿Qué es lo que nos hace libres? Claro, el sacrificio del Señor Jesús. Pero ahora, vamos a volvernos esos discípulos en Él. Y entramos en el punto en donde dice en Juan capítulo 8, los versos 31 al 36. Presten atención, por favor, escuchen. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ojo con eso. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Déjenme llevarlos a Juan 14, 6. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si la verdad los hará libres, y el Señor Jesús es la verdad, entonces ¿quién nos hace libres? El Señor Jesús. Pero tenemos que seguir sus instrucciones, sus enseñanzas. Tenemos que ver la vida tal y como el Señor la ve. Que las cosas sean a la manera del Señor, no a la manera nuestra. Nada más para confirmar, para terminar con el pensamiento, vuelvo otra vez a Juan 8, a partir del 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esas cadenas que ven ahí del pecado están rotas, porque el Señor las revienta. Porque no debemos de estar ya atados a ese pecado, a esa vida pecaminosa, a la que ustedes quieran. ¿Qué es lo que nos está llevando a algo que no es sano para el Señor? En el Señor estamos libres de todo esto. Y en nosotros está el mantenernos en esa santidad. Leíamos en el verso 22 en Romanos 6:22, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Luego entonces tenemos que permanecer en santidad porque somos santos. Es una pelea de toda la vida y de todo el tiempo y de todos los días. El enemigo va a estar tentándonos. Hace poco, a través de Jorge, del hermano Jorge, vimos cómo el propio demonio tienta al Señor. Por allá lo vimos en Mateo 4. Y si eso hace con el Señor Jesús, imagínense lo que hace con uno. De todos los días. No pasa nada, hombre. Fúmate un churro, hombre. No pasa nada. Estábamos platicando de las épocas estudiantiles.
Hace poco, no, hace poco estuve con unos amigos de aquellos años de la preparatoria y uno dice, no, yo no lo hice y nunca lo volveré a hacer. La tentación estuvo ahí y vivimos épocas en donde estaba muy pesado el ambiente. Pero ¿qué están viviendo hoy nuestros muchachos? Hay tantas cosas que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta nosotros como padres. Vayan ustedes a saber qué es lo que nos platican nuestros hijos. A lo mejor es nada más una pequeña fracción de lo que es lo menos duro de lo que vivieron o de lo que han pasado. ¿Dónde escondió aquella cosa, mi hermana? En una alcancía para que nadie se diera cuenta. Somos libres en el Señor. Somos libres. No porque lo merezcamos, mis hermanos, pero el Señor decidió hacernos libres. El amor del Señor es tan grande que si ya estamos en esa libertad, fíjense cómo en algún momento vamos a la carta de Gálatas, del apóstol Pablo a los Gálatas, y vamos a ver cómo en esa carta Pablo hace un llamado a la iglesia, pero esto quiero hacerlos ver a ustedes como algo muy particular para cada uno de nosotros. Ciertamente, va a la iglesia de Galacia, a todas aquellas iglesias en aquel lugar. Y hay un momento en que dice, esto que lo voy a leer está en la Nueva Traducción Viviente. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, dice Pablo, y lo escribe, dice, ya sea nosotros, o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Pablo no se guarda las cosas. Pablo habla duro, habla muy pesado. Y desde que empieza dice, estoy horrorizado. Fíjense el sentimiento que está mostrando Pablo a la hora de escribirlo. Es tremendo. Lo único que necesitamos es al Señor Jesucristo. Lo único que necesitamos es reconocer al Señor Jesús. Es la condición que ahorita nos hacía señalada por la hermana Maite. En Hechos capítulo 4, el verso 12, y se los voy a leer en la versión de la Palabra de Dios para Todos, PDT, por ahí lo van a encontrar y tomo esa porque me gusta mucho cómo lo muestra y cómo lo dice de una manera muy clara. Dice, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Así que cuidado con lo que escuchamos, mis hermanos. Es más, lo que estoy diciéndoles, cuando hay alguna duda en ustedes, revísenlo. Chéquenlo. Sean quisquillosos en esto. Oye, ¿en serio lo que dijo el pastor estaba conforme a la palabra? Que todo venga aquí, mis hermanos. Que todo esté respaldado por la Biblia. Si algo sale de mi corazón muy humano y muy bonito, y no está aquí, perdónenme, pero sería una tontería. Aquí se viene nada más a decir lo que está en la Biblia. ¿Quieres dar un discurso que suene bonito? Vete a la calle y habla de otras cosas. Pero no puedes moverle a la palabra de Dios. Lo que es importante es llevarlo a cabo tal y como está escrita. Así que, mis hermanos, les pido por favor que cuando haya algún detalle, revísenlo. Insisto, sean muy, muy quisquillosos con todo. Otro pensamiento que quiero compartirles es, cuidado con los falsos maestros. Pablo sigue escribiendo, y ahora en el capítulo 2, de los versos 2 al 5, dice, otra vez en la Nueva Traducción Viviente, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo,
Ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. E incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. En las iglesias, a veces resulta que entran personas disfrazadas de ovejas y son unos lobos que tratan de convertir las cosas y de hacer las cosas de otra manera. Pablo se dio cuenta de que habían entrado maestros, entre comillas, que estaban judaizando, que estaban tratando de decirle a la gente: mira, para ser un verdadero cristiano, primero tienes que hacerte como los judíos. Y que la ley de Moisés estuviera también en tu vida. Eres un varón, te tienes que circuncidar. Te tienes que llevar y tienes que hacer las cosas tal y como la ley de Moisés nos lo dice. Y dejamos a un lado a Jesús. Y se ve muy bonito. Hay algunos hermanos que hasta se visten hoy de manera a la usanza antigua, como en las películas, no sé, de aquel entonces de Ben-Hur y todas las que quieran que pasan en Semana Santa. Y con eso se sienten ya cristianos de veras. Y se toman las fotos para eso. Nada que ver. En nosotros no hay una vestimenta, en nosotros no hay que tienes que soplarle un cuerno, en nosotros no hay que tienes que cumplir con ciertos ritos para parecer o aparentar ser un judío. No. Lo único que tenemos que vivir es la palabra del Señor. Vivirla, mis hermanos. Eso es lo único. No necesitamos ningún rito especial ni nada de eso. Simple y sencillamente vivir la palabra del Señor. Así de sencillo, sí. Y así de complicado también. Porque el Señor dice: si me aman, tienen que reflejarlo. No nada más a los que conocemos, pues qué chiste, dice él. Si nada más amas a los que conoces, a los que amas, pues qué padre, ¿no? No. El chiste es irse más lejos. Vivir conforme a la palabra del Señor es otra cosa. Dejémonos de esas leyes externas que no tienen nada que ver ya con un cristiano. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos declarados justos ante el Señor? Lo vemos en la siguiente presentación, Gálatas capítulo 2, verso 16. Una persona es declarada justa ante Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Cada uno de nosotros somos justos, otra vez, no porque lo merezcamos, sino simple y sencillamente la gracia del Señor es tanta que nos dice: por tu fe eres justo, por tu fe en Jesús. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Pablo hace todo un tratado. Si no han leído la carta así completa, léanla. Es padrísima y está bien cortita, son 6 capítulos nada más. Léanla. Escuchen por favor los versos 17, 18 y 19, nada más para que entren un poco en contexto. Pero supongamos, sigue escribiendo Pablo, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo. Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Pablo, escribiendo en Romanos ahora, en la carta a los Romanos, capítulo 4, los versos del 1 al 5, fíjense lo que dice acerca de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro perdón según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura?
Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es totalmente diferente el tema de la ley y el tema de la gracia. La gracia del Señor es lo que está en nosotros, no la ley. Pero eso no nos da la autoridad o el permiso para romper la ley, que nos quede también bien claro. No puedo decir, bueno, que al cabo estoy bajo la gracia y puedo hacer lo que quiera. No. No. Somos pecadores, mis hermanos, y vamos a romperla. Pero yo puedo acercarme al trono de la gracia del Señor y decirle, perdóname, en arrepentimiento. Y puedo ver las cosas con otra forma de verlo. Puedo acercarme al Padre y decir, la regué. Y hay un arrepentimiento en mí. Y eso quiere decir que no lo voy a hacer de nuevo. Que tengo que trabajar en eso para mejorar mi manera de ver y de sentir la vida en el Señor. Nuestra vida debe ser totalmente diferente, mis hermanos. Mi vida es otra. Una vez que conocí al Señor, mi vida es otra. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Por eso. Si yo, Carlos, trato de vivir mi vida como el Señor la quiere después de que cambió todo esto, yo, el Carlos humano, perdónenme, pero no lo voy a hacer. Pero si el Señor vive en mí, eso es diferente. Porque veo las cosas ahora tal y como el Señor las ve. Trato de ver a las personas como el Señor nos ve. Trato de pensar ahora, mis hermanos, por ejemplo, en ese momento de la crucifixión que el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo habían clavado el madero, lo habían puesto en esa cruz. Y el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué haría yo? El Carlos antiguo. Espérame a que me baje para que veas cómo te va. Porque la venganza está en uno. Pero en el Señor las cosas son totalmente diferentes. Pablo escribe y sigue con esto en Gálatas capítulo 2, los versos 20 y 21. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Claro. En la Reina Valera dice, con Cristo estoy con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que esta expresión se vuelva una realidad en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y muchas de las amarguras de su corazón van a desaparecer. Si no es que todas. Cuando vivamos nuestra vida cristiana así, créanmelo, va a haber un cambio, pero tremendo. Un cambio total. He empezado con unos muchachos de allá de Cadereyta a darles, ya los traigo como decíamos con marcación personal, ya los agarré como mis Timoteos y con el favor de Dios les he estado enseñando, compartiendo la palabra, preparándolos para ser los maestros, los líderes de esa nueva iglesia que con el favor de Dios vamos a tener. Por cierto, les anticipo, el último martes estaremos en Cadereyta porque vamos a estar celebrando 10 años de la iglesia que ya está formada. 120 hermanos nuestros están en esa iglesia, totalmente diferentes a lo que fueron cuando llegaron ahí.
transformados de una manera impresionante. Con los chicos que estoy trabajando ahora, junto con mis hermanos que también están por ahí preparando a otros, y estamos orando para que el Señor nos permita tener un nuevo culto en esa área nueva. No es fácil, humanamente hablando, pero con el favor de Dios vamos a tener eso, no sé cuándo, pero lo vamos a tener. Y estamos preparando ya a esos siervos del Señor que van a estar ahí, a esos, ¿cómo decirlos? Sí, siervos totalmente. Y por ahí debe haber algún pastor que va a estar también ya, que el Señor ya lo tiene por ahí separado y lo va a estar preparando en todo esto. Entonces, tratamos de vivir la vida de esta manera. Si yo no viera a esas personas como Cristo nos ve, no estaría ahí, mis hermanos. No merece nada. Pero el Señor, a nosotros que no merecemos nada, hizo lo más grande, dar su vida por mí. Y si vemos las cosas de otra manera, créanmelo, al estilo de Él, las cosas cambian totalmente. Ahora, recibí el Espíritu porque creí en el mensaje que escuché acerca de Cristo. En esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, vienen palabras muy fuertes. Ay, Gálatas tontos. Qué expresión tan dura, ¿eh? ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y es importante, mis hermanos, y vuelvo a lo mismo. No es lo que nosotros hagamos lo que importa. Es lo que el Señor produce en nosotros lo que importa. Es totalmente diferente. Yo no tengo que hacer nada, excepto dejar mi vida en las manos del Señor. Y que Él trabaje en mí. 1 Corintios capítulo 6, los versos 19 y 20. Escuchen. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice que fuimos comprados por precio. ¿Qué precio pagó el Señor? Casi nada. Su sangre, su vida. ¿Quién hace eso? Y nada más para reforzar este pensamiento, en Efesios capítulo 2, los versos 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, para acabarla, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fe, mis hermanos, fe en Jesús, fe en el Señor. Y un último pensamiento que quiero compartirles. El bautizo nos reviste de Cristo. Creo que hay algunos ingenieros por aquí y saben lo que es un revestimiento. Dice la palabra del Señor, y esto está en la Reina Valera 60. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo y para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ajá. Chequen esto. Estamos revestidos de Cristo. Piensen un poquito. Por ahí les puse en la siguiente diapositiva unas fotos. La primera que ven ustedes, así de frente en su lado izquierdo, es una barra de acero, recién ahí en el lugar donde la venden. Normalmente tienen una capita de aceite para que no se oxiden, una muy poquita, pero es como casi recién salida del horno. Pero una vez que la dejas en el mundo, de hecho, si pusieras esa barra y la metes, vamos a decir, unos 20 centímetros en la tierra, y la dejas ahí por algunos años, ¿qué creen que pase? Se oxida, se va carcomiendo. Eso que ven ustedes en el medio son tubos que estuvieron al aire, al ambiente, y se fueron oxidando. Bueno, nosotros cuando salimos y llegamos al mundo, estamos como esa barra primera, así, salidita, con una cierta cubierta, pero en el mundo nos vamos oxidando, nos vamos carcomiendo. Pero una vez que estamos en Cristo, estamos revestidos con una capa. Esa barra que ven ustedes en el lado contrario, en su lado derecho, es una capa revestida, es una barra revestida de cromo. Fue limpiada del óxido. Fue resanada en el punto donde estuvo la oxidación. Y una vez que pasó por todo eso, fue revestida con una cubierta de cromo. Bueno, esa cubierta de cromo que tenemos nosotros es el Señor Jesús. Estamos revestidos, mis hermanos. ¿Perdón? No vuelve a oxidarse. Porque esa cubierta es el Señor Jesús. Y eso es lo que ve nuestro Padre Dios. Ve a su Hijo Jesús en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos. Porque nosotros vivimos en Cristo. Porque la salvación nada más está en el Señor Jesús. Porque nuestra vida es de Él, es por Él y es para Él. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que glorificar al Señor con nuestra vida. Dice la palabra, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuál es la condicionante? Todo esto, sí. Y luego dice, bautizados en Cristo. El bautizo no nos salva, pero el bautizo es decirle al mundo, he dejado de ser lo que era y hoy soy un hijo del Señor para toda la gente. Y vamos, en ese momento somos ese y obtenemos ese revestimiento de parte del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y eso nos permite una cosa, mis hermanos, porque por Cristo puedo decir Abba Padre. Y esa expresión, tratando de hacerla similar en algo actual, podría decirle papito. Con esa confianza. No sé si sus hijos en alguna ocasión utilizaron esa palabra con ustedes. Papito. Papi. Con ese acercamiento de saber que están con su papá y que saben que ahí es donde está toda su seguridad. Que nada va a pasar porque papá está ahí. Podemos decirle tranquilamente al Señor, Abba Padre, papito. Dice la palabra del Señor, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Oh. Gloria a Dios. Amén. Eso nos debe de dar una certeza en nuestra vida, mis hermanos. Porque somos hijos de Dios. Porque no tuvimos que hacer gran cosa. Porque el Señor toma la iniciativa. Porque todo lo que vivimos hoy es algo que Él está en el control. No se ha perdido nada. El Señor no ha perdido ningún control de nada. Tiene todo el control de nuestra vida. A veces tomamos decisiones nosotros que nos apartamos un poco de Él.
Pero Él está ahí, jamás se ha alejado. ¿Hacia dónde está el Cerro de la Silla? Para allá. En un día soleado, en un día despejado, podemos ver ese Cerro de la Silla. Y si cerramos nuestros ojos, desaparece el Cerro de la Silla. Sigue estando ahí. Y nosotros, espiritualmente hablando, a veces cerramos nuestros ojos y decimos: Señor, ¿a dónde te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo? Nunca. A sus hijos nunca los deja solos. No te dejaré ni te desampararé es una expresión de parte del Señor, y es una promesa que te está diciendo. Se nos olvida dónde estamos, se nos olvida con quién estamos, se nos olvida quién es nuestro papito. Les digo, en esas edades, cuando los niños nos hablan así, nuestros hijos, ¿cuántos años tendrán? ¿3 años? A mí me encanta esa edad, que tienes tus piernas ahí abiertas y van y se meten entre tus piernas. Pues así deberíamos de meternos en el Señor. Así deberíamos de buscar ese refugio y decir: a ver, ¿quién es el guapo que se deja venir? Si pudiéramos ver eso, si pudiéramos estar con nuestros ojos espirituales abiertos y ver que el Señor está aquí, yo creo que haríamos fila. Pero ahora quítate tú, deja de ponerme yo. Mis hermanos, Cristo es todo. El amor del Señor está en nosotros, y por lo mismo deberíamos de tener una vida plena. El Señor vino a traernos vida, y una vida abundante. Pero a veces cerramos nuestros ojos pensando que lo que estamos viviendo ya se acabó todo. No, es parte de ese proceso. Todo es parte de lo que el Señor quiere. Así que vivamos con esa alegría y ese gozo en nuestro corazón de saber que, a pesar de los pesares y a pesar de cualquier situación, el Señor está en el control. El tiempo que pasemos aquí es un tiempo muy corto, la verdad. Estoy en este año, con el favor de Dios, voy a cumplir 70 años. Y estábamos hablando a los amiguitos estos de cosas de hace 55 años. Y lo estábamos hablando como si fueran recuerdos de ayer. Dice uno: oye, ya vivimos nuestros primeros 70 años. Y los últimos, porque no vamos a cumplir otros 70 años. Pero, como cristianos que somos, un día, mis hermanos, nos vamos a topar allá. Un día nos vamos a encontrar allá. Esto va a pasar. Y a lo mejor vamos a decir: hey, ¿por qué te tardaste tanto? A lo mejor cuando llegue alguien me va a decir: déjeme darle un tour por aquí. Y nos vamos a dar cuenta de que las cosas que vivíamos, ¿por qué estaba lloriqueando por todo eso? ¿Por qué estaba pensando que no iba a tener solución nada de eso? Porque no nos damos cuenta que en el Señor tenemos todo. Porque no apreciamos las grandes cosas y las grandes promesas que el Señor tiene para nosotros. Vivamos en libertad en Cristo, sí. La libertad en Cristo no implica que tengamos derecho a vivir un libertinaje, mis hermanos. La gracia del Señor no nos permite o no nos da ese boleto para violar la ley. No. La libertad en Cristo es vivir de una manera en donde podamos disfrutar nuestra vida y ser plenos en todo. De poder decir: sí, el Señor me ha llenado de bendiciones y voy a ser de bendición para otros. Es la promesa que le hizo a Abraham. Y todos podemos hacerlo. En Cristo, mis hermanos. En Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque nos das una vida plena en Él, Señor. Porque nos llenas de gozo, Padre, simple y sencillamente por tu presencia. Te ruego, Señor, que tu amor se derrame de tal manera, Señor, que nuestras vidas, Padre, no puedan contenerlo. Que podamos compartir ese amor con nuestras familias y con todas las personas, Señor, que nos rodeen en la vida. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano David no te lo había pedido, pero ¿nos haces el favor de apoyarnos?
participar, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de tu glorioso Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Qué tiempo de gran bendición hemos tenido. Nos da mucho gusto verte. El lunes a las 4 p.m. está el grupo de Déboras. De martes a sábado a las 4 p.m. está el grupo de oración. Y entre semana tenemos grupo Conexión de Jóvenes. Estos se dan el lunes a las 7:30 p.m. en la iglesia, el miércoles a las 7:30 p.m. en la calle Rugo, número 229, en la colonia Balcones del Mezquital, y el jueves a las 8 p.m. en línea. Asimismo tenemos grupos Conexión Generales, los cuales se dan los días martes, miércoles y jueves a las 8:30 p.m. en línea. Si quieres unirte, la liga de la sesión la envían al grupo de WhatsApp de la iglesia. Los sábados en la iglesia a las 11 a.m. está el Club Bíblico Infantil. A la misma hora está el grupo de adolescentes. Yo soy Alternativa. Por la tarde a las 5 p.m. está el grupo de jóvenes más apasionados por él. Los domingos tenemos 2 servicios dominicales, uno por la mañana a las 11 a.m. y uno por la tarde a las 6 p.m. Seguimos apoyando a la asociación civil Brillando en el Corazón de un Niño. En pantalla aparecen los datos para realizar una aportación voluntaria. Hermanas, este 24 de marzo a las 5 de la tarde tendremos nuestra reunión presencial de Déboras. Para compartir los alimentos será de traje. Nos dará mucho gusto verte y compartir un buen tiempo juntas. Las esperamos. Si quieres unirte a cualquier grupo, solicita que te agreguen al grupo de WhatsApp de la iglesia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En todos nos encuentras con el nombre Dios es